Hola chicos, buenas tardes. En unos momentos se va a conectar el ponente, así que esperemos. No sé si está Juan, José, Josué. Sí estoy. Ah, ya, perfecto. Todo normal para que puedas moderar, ¿verdad? Sí, todo normal, no pasa nada. Ah, ya, genial. Y ahí coordinamos por interno.
Doctor, buenas tardes. A ver. ¿Se me logra escuchar? ¿Qué tal, doctor? No le podemos ver. Está de negro su pantalla, o su imagen, mejor dicho. Parece ser que está con dos dispositivos a la vez, o me aparece eso. Hola, no sé si se me escucha ahora. Sí, se le escucha bien. Ya, tuve que conectarme del celular y de la computadora. Me indicaron que había estado. Creo que mi internet está fallando, mi computadora. Sí, no se preocupe, doctor, pero se le escucha bien ahora. Se le escucha bien. Ahora se le puede ver. Ok. A ver, perdonen la demora. Estaba intentando conectarme. Eh, Puedo compartir pantalla, ¿no? Claro que sí, doctor. Ok. Pero antes, hasta mientras que pueda presentar su pantalla, eh, Juan o Josué puede realizarle una pequeña presentación para comenzar formalmente la sesión. Sí, está bien. Buenas tardes, compañero y doctor. Me llamo Juan Colán, actual miembro ordinario del taller. Hoy día tenemos el agrado de presentar al doctor John Toscano, quien es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, con especialización en Derecho Civil y Comercial. Cuenta con más de 12 años de experiencia profesional en el Perú, desarrollada en las áreas de Derecho Civil, Comercial, Societario, Constitucional y Administrativo, tanto en reconocidos estudios jurídicos como en el Poder Judicial. Ha sido formado en programa de árbitros especializados en arbitraje comercial, nacional e internacional en la Peruvian Chamber of Business y ha ejercido como apoderado legal de diversas entidades financieras del país. Asimismo, es conciliador extrajudicial acreditado por el Ministerio de Justicia. Ha integrado la Corte Superior de Justicia de Lima en calidad de asistente de juez y especialista legal en materia comercial, participando en la tramitación de procesos vinculados a la ejecución y anulación de laudos arbitrales, impugnación y nulidad de acuerdos societarios, ejecución de garantías, entre otros. Sin nada más que decir, doy paso a la exposición del doctor. Gracias, Juan. Gracias, Joseph. En primer lugar, disculparme por la demora. Tuve un pequeño percance, pero ya estamos. Lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla. Ok. No sé si se logra ver ahora. Sí, se logra ver, doctor. Ok, no sé si Joseph, Juan, o alguno de ustedes me ayuda en caso haya alguna pregunta o lo que fuese. O igual voy a estar atento si es que quieren participar o lo que fuese para poder darles la palabra. Sí, no se ¿Sí? preocupe, doctor. Yo le Ok, hago saber también, Juan, él estará al pendiente. ok, perfecto. Entonces, bueno, en esta ocasión, el tema que vamos a tratar es la interpretación contractual, valga decir también la interpretación del acto jurídico, específicamente regulado en el Código Civil. ¿Ok? Preliminarmente, creo que para poder tocar este tema y evitar algunas confusiones, tendríamos que, en primer lugar, distinguir sobre la interpretación jurídica y la interpretación contractual. La interpretación jurídica es el género, por así decirlo, y la interpretación contractual es la especie que tendríamos que diferenciar en sí, que la interpretación jurídica son todas las normas que regulan y están dentro de nuestro ordenamiento. A diferencia de la interpretación contractual, son las cláusulas específicas que están en un contrato, que evidentemente han sido suscritas por las partes.
Entonces, bajo esta premisa, lo que vamos a desarrollar ahora es la interpretación contractual, la interpretación del acto jurídico. En realidad, me han dado 2 horas, no creo que sea más de 1 hora, probablemente sea menos. Uno, porque también es sábado, y otro porque en realidad son pocos artículos los que regulan esta temática o este tema que me atañe ahora, ¿no? Que básicamente es el artículo 168, 169, 170 del Código Civil y las otras que están relacionadas, que es el artículo 1362 y el 1401 sobre la buena fe y referente a la contra proferentem, se dice. Ok, entonces, para poder también entender sobre la interpretación contractual, es oportuno poder desarrollar qué es el acto jurídico, ¿ok? Como sabemos, lo relevante de las relaciones jurídicas particulares es el principio de la autonomía de la voluntad, también llamada autonomía privada, ¿ok? Esta es la facultad legítima que el ordenamiento jurídico nos delega para poder nosotros regular nuestros intereses, ya sea creando, modificando, regulando o extinguiendo situaciones jurídicas de carácter patrimonial o extrapatrimonial. ¿Ok? Entonces, sin embargo, la autonomía privada no se agota en un simple sutil deseo de las partes, ya que para que el derecho civil pueda reconocernos, amparar y otorgar esta fuerza coercitiva al propósito que nosotros estamos buscando dentro de esta relación contractual, es que la condición es de querer o que esa voluntad se exteriorice, ¿ok? Para que las partes puedan socialmente reconocer esa manifestación de voluntad. Este fenómeno, cuando se exterioriza, se produce a través de una manifestación de voluntad. ¿Y dónde está regulado esto? En el artículo 140 del Código Civil, donde señala de manera clara que el acto jurídico como manifestación de voluntad está destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas y que la manifestación es, por tanto, el nexo sobre la cual el ordenamiento va a construir la teoría del negocio jurídico. ¿Ok? El legislador de nuestro Código Civil de 1984 no se limitó a dar una definición conceptual, sino que esta estructuró más bien de manera expresa los elementos esenciales para que un acto jurídico tenga validez. ¿Ok? Si el acto jurídico no posee estos elementos, se entiende que el negocio jurídico, el acto jurídico, es nulo o inexistente. Creo que se me fue la imagen. Sí se ve, ¿no? Su pantalla se dejó de compartir, doctor. A ver. ¿No se ve? No, A ver, no sé qué pasó. Me parece que sí está activo el comportamiento. no aparece. Segundo. ¿Ahora? Ahora está cargando. Ahora sí. Ya no sé qué está pasando con la computadora. Ok, entonces les estaba comentando de que para que el acto jurídico tenga validez, no sea declarado nulo o inexistente, tienen que existir y tienen que converger sobre ella distintos elementos. En primer lugar, debe ser realizado por un agente capaz. Esto quiere decir que la persona debe tener plena capacidad y la aptitud legal para obligarse sin vicios. En segundo lugar, se requiere que el objeto de este contrato sea física y jurídicamente posible. ¿Ok? Es decir, una materia, un bien o una prestación que sea viable en la realidad material y que guarde absoluta conformidad claramente con el ordenamiento y las buenas costumbres. En tercer lugar, la norma impone también que sea un fin lícito. ¿Qué significa? Que el negocio, el acto jurídico que se va a celebrar, debe estar alineada al orden jurídico, al orden público y a las buenas costumbres. ¿Ok? Finalmente,
la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad quiere decir que si esta existe, existen actos solemnes donde debe ser conforme a la ley que la ley establece. Si es que esta no regula o no se encuentra uno de estos elementos, el negocio es nulo o inexistente. ¿Ok? Como una definición en realidad básica para también poder entender qué es interpretar en derecho. Interpretar es la operación intelectual que determina el verdadero alcance de una declaración de voluntad, ya sea para superar ambigüedades, para armonizar la voluntad de las partes, aplicar el acto a la realidad concreta, que eso lo vamos a ver en distintos puntos sobre el cual el legislador ha establecido estándares, por así decirlo, o puntos en los que se tiene que ir siguiendo para que ya sea el juzgador o el tribunal arbitral o lo que fuese, pueda llegar a una conclusión en específica de qué es lo que las partes han querido regular, contratar, extinguir o lo que fuese a través de la manifestación de voluntad y esto a través de un contrato. ¿Ok? A ver, la siguiente lámina. Ok, entonces lo que les explicaba hace un rato es esto, los elementos esenciales del acto jurídico, la manifestación de voluntad, la capacidad de la gente, objeto físico y jurídicamente posible, fin lícito, forma prescrita por ley, para que en conjunto el acto jurídico sea válido y eficaz. ¿Ok? Entonces, una vez realizado esto y ya tenemos nuestro contrato, nuestra relación jurídica ya formada y con efectos, es donde recién entra la interpretación. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de la interpretación? La finalidad principal es determinar el verdadero sentido y alcance de la declaración de voluntad, que es lo que dice, la seguridad jurídica, la justicia contractual y la resolución de controversias. ¿Ok? Eh, ¿Por qué resulta necesaria nuevamente e indispensable una teoría legal de interpretación? La respuesta es simple. Eh, Quienes firman o quienes realizan este acto jurídico son humanos, que por naturaleza somos imperfectos y como consecuencia nuestro lenguaje también. ¿Y cuál es la consecuencia de un lenguaje oscuro, imperfecto, ya sea realizado por dos, tres, cuatro, cinco partes? Es que van a haber errores, va a haber confusión, ¿ok? Va a haber oscuridades lingüísticas. Por ejemplo, cuando las partes celebran un contrato, a menudo pareciera que todo es perfecto y conforme a lo creíamos que debería ser o lo que creíamos que estábamos suscribiendo, creyendo que lo que se ha plasmado es en realidad nuestros intereses, ¿ok? Sin embargo, cuando el contrato ya está en una etapa de ejecución, pueden surgir contingencias. Entonces, esa supuesta perfección que creíamos en un inicio que se había dado va a dar lugar a una interpretación por esa discrepancia, por esa confusión, por esa irregularidad o esa obscuridad lingüística, ¿ok? Entonces, es en ese momento que entra a tallar la interpretación, ¿ok? La, Interpretar no es una actividad libre sujeta a la libertad del juez o a la del tribunal, dependiendo de dónde se someta la interpretación del acto jurídico o del contrato, ¿ok? Sino es un descubrimiento del verdadero alcance, que es lo que tiene que hacer el operador al, al momento de realizar o de llegar a la conclusión. Esto quiere decir que quien interpreta persigue fines sumamente concretos. En primer lugar, superar las ambigüedades y oscuridades del texto. En segundo lugar, debe sincronizar la aparente contradicción que existe sobre las cláusulas, el término, la palabra. Y en tercer lugar, tiene la misión de integrar los vacíos o omisiones que las partes hayan incurrido por desconocimiento o por error. Así para que, eh, creo que nuevamente desapareció mi presentación. Sí, sí, doctor. Ok, avísame por favor si, o si no es necesario a ver, parece que la conexión es la que está mal.
Ahora creo que ya se puede ver, ¿no? Sí, ahora sí se puede Ok. ver. Sí, les ofrezco disculpas porque me parece que es la conexión del internet acá en mi casa que está terrible. Ok. Ok, entonces les estaba hablando sobre la finalidad y por qué es importante y por qué también los operadores o quienes se van a encargar de la interpretación no lo pueden hacer eh, a una a libre discreción de ellos, sino que tienen que seguir distintos parámetros. Y esos parámetros también están señalados en el Código Civil, en nuestro ordenamiento. ¿Ok? Em, Sí creo que es relevante en realidad hacer solamente un señalamiento del antecedente de esta interpretación que ha regulado nuestro código. Es que anteriormente la corriente francesa, por así decirlo, autores franceses, ellos seguían la corriente voluntarista o psicológica, que ellos indicaban o señalaban o creían de que la interpretación debería realizarse en función a un análisis psicológico de la persona, donde debería en realidad el juez, por así decirlo, evaluar y determinar el alcance psicológico de por qué, cómo esta persona internamente quiso realizar tipo acto jurídico, ¿ok? Pero posteriormente, y eso fue también fue tomada también por nuestro ordenamiento, ya la corriente italiana es una corriente objetiva, decían que eso no debería ser interpretado de esa manera, sino la voluntad debería ser interpretada de una manera más objetiva, más literal. Sin embargo, ya nuestro código, bajo estas dos corrientes, tomó una especie de ambas corrientes, ¿ok? En este caso, el profesor Gastón Fernández también dijo que, en efecto, este es un modelo normativo declaracionista moderado, ¿ok? Entonces, nuestro ordenamiento en distintos artículos ha recogido distintos tipos de interpretación, que es la interpretación objetivo literal, la interpretación sistemática, la interpretación teológica o finalista, la interpretación de buena fe, la interpretación contra preferente. ¿Ok? Eh, Estos, así como está señalado acá, es una forma escalonada en la cual el juez o el tribunal arbitral, en su caso, va a tener que seguir. Va a ser un orden que la ley impone para que no solamente la ley, sino ya la doctrina, reconocidos autores señalan que es la forma en cómo debería descartarse para llegar a un fin de cuál es la interpretación que se debe realizar primero. La interpretación objetivo literal es el primer punto que se debe seguir o que se debe tocar para que se pueda determinar si en efecto el alcance de esa cláusula es lo que se buscaba. En caso no se pueda con eso, la interpretación sistemática. En caso que este no sea suficiente, se usa la interpretación teleológica o finalista. Y dentro de estas, correlativamente, se va a usar la interpretación de buena fe y la interpretación contrapreferente. Pero el nivel que se tiene que seguir es ese. ¿Ok? Entonces, la interpretación objetiva o literal está regulada en el artículo 168 del Código Civil, que señala: el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe. Este artículo o este tipo de interpretación señala de que la cláusula o la manifestación de voluntad se va a tomar con tal literalidad con la cual se haya pactado. Es decir, no se va a admitir interpretación contraria a dicho tenor. Entonces, de esta redacción podemos ver dos mandatos complementarios sobre la literalidad y el estándar ético de la buena fe. Por eso al inicio yo les comentaba de que la buena fe va a tener que evaluarse dentro de todos estos tipos de interpretación que se van a realizar en distintos momentos. Esto porque existe una exigencia legal de interpretar conforme a lo expresado
ya que consagra en nuestro sistema el principio de la autorresponsabilidad lingüística. Inicialmente también le señalaba de que, en efecto, nosotros solemos cometer errores lingüísticos, somos personas, somos humanos. Entonces, bajo esta premisa, también tenemos que ser responsables al momento de celebrar actos jurídicos, de tener la, por así decir, la firmeza y la conjetura de que en efecto estamos suscribiendo con pleno conocimiento. Pero obviamente esto siempre se va a prestar a distintos errores. Entonces, cuando los particulares decidimos vincularnos contractualmente y ejercer nuestra autonomía privada de la manifestación de voluntad, asumimos el riesgo de los términos y las palabras que estamos nosotros empleando. Ojo, por ello, nosotros debemos tener en cuenta que las palabras en el derecho privado no son triviales, ya que estas siempre van a tener consecuencias, ¿ok? Si un texto contractual es lingüísticamente claro y coherente, el intérprete está obligado por ley a respetar ese significado que nosotros hemos querido darle al momento de celebrar ese contrato, ¿ok? El juez o el árbitro tiene prohibido desnaturalizar un texto nítido bajo el pretexto de buscar supuestas, no sé, intenciones ocultas o corregir la equidad de un contrato, ya que la literalidad es lo más importante, ¿ok? Ahora bien, se ha demostrado que la claridad no es un dato a priori, sino más bien es el resultado final de haber sometido el texto a una rigurosa lectura de buena fe y claramente las partes debemos actuar en buena fe. Por ello, todo texto, por más claro que parezca, a simple vista requiere la interpretación a la luz del artículo 168 que estamos tratando para ratificar que su contenido literal guarda concordancia con lo regulado y manifestado. ¿Ok? Esto quiere decir que la literalidad constituye la base sobre la que se va a construir el sentido obligatorio de la norma o de las cláusulas para las partes. ¿Ok? Entonces, si se dieron cuenta en la parte o en la parte final de este artículo, habla sobre la buena fe. ¿Ok? Y en este caso vamos a hablar sobre la buena fe objetiva, que esto va a ser un control de conducta para establecer la razonabilidad de las cláusulas o de la manifestación de voluntad. Entonces, podemos decir también de que el legislador en su momento era plenamente consciente de que la literalidad podría entenderse como muy fría, o sea, muy expresa, mm, algo demasiadamente objetiva. O sea, no tendría sentido llevar a la interpretación o de que alguien se encargue de interpretar una cláusula o una voluntad si simplemente no vas a poder modificar una palabra o una oración en general. Entonces, es por ello que el mismo artículo, ya con un rol más protagónico, señala el principio de buena fe. ¿Ok? Por ello es importante también recalcar de manera clara que la buena fe regulada en las normas interpretativas de nuestro código no es la buena fe subjetiva, sino es la buena fe objetiva. ¿Ok? Esta buena fe es aplicable a la interpretación contractual y se preguntarán qué es la buena fe objetiva. Entonces, sería bueno decir que es un estándar normativo de conducta que se ha establecido y no se refiere más a un estado mental, que es lo que les indicaba inicialmente, que es como la doctrina francesa solía resolver las cosas. Entonces, por ello se entiende como una regla de comportamiento honesto, transparente y fiel a la palabra. Eso es a lo que se refiere con la buena fe objetiva. ¿Ok? Entonces, en el ámbito de la interpretación, la buena fe objetiva opera más que nada como un filtro de razonabilidad y como una regla de protección de la confianza entre la suscripción de un contrato, de un acto jurídico, que debe existir siempre entre las partes. ¿Ok? Y eso no solamente lo regula el Código Civil, sino en general la Carta Magna. ¿Ok? Entonces, interpretar un acto jurídico según la buena fe significa que las cláusulas del documento deben entenderse de manera exacta
de la declaración de voluntad. Pero este filtro prohíbe de manera absoluta también que un contratante pretenda ampararse en un error gramatical, en una redacción imperfecta, podría decirse, o podría simplemente, lo que les dije inicialmente, invocar un literalismo extremo. ¿Ok? Y eso con el fin de obtener una ventaja indebida en perjuicio de la contraparte. Entonces, ese tipo de actitudes obviamente va a estar en contra de la buena fe y eso va a ser analizado por el juzgador o por el tribunal al momento de interpretar esa contingencia o esa discrepancia entre normas. Entonces, lo que va a hacer la buena fe objetiva es equilibrar a las partes que intervienen en la relación contractual, en la celebración del acto jurídico, a fin de que éstas se vean protegidas y las expectativas que tuvieron al momento de celebrar ese contrato se garanticen. Y para que así ese contrato o ese acto jurídico o la relación contractual pueda ejecutarse de manera óptima, perdón, eficiente y que no se cometa un abuso del derecho. Entonces, como fundamento principal es que para la interpretación objetiva se va a basar en la autonomía de la voluntad. Lo que importa es lo que se ha declarado y no lo pensado. La declaración genera confianza legítima en el destinatario. Si las palabras son claras, el juez no puede desviar el texto, como les dije inicialmente, tratando de buscar un vicio, algún vacío u otra forma de interpretación. Entonces, lo que va a prevalecer es el sentido literal y claro de la manifestación de voluntad puesta en una cláusula. La protección de la confianza del destinatario, seguridad del tráfico jurídico. Entonces, este tipo de interpretación, si se han dado cuenta, es un poco individualista, porque solamente habla sobre la interpretación literal de una cláusula, de una palabra, de algo que se ha querido buscar, ¿ok? Pero no siempre a través de este tipo de interpretación se va a resolver el conflicto. No siempre a través de este tipo de interpretación el legislador, el juzgador o el tribunal arbitral va a poder determinar que en efecto se refería a a un determinado tipo de contrato, a un determinado tipo de acto que se quería realizar. Entonces, ¿qué pasa si a pesar de que el juzgador ha realizado esta primera parte de la interpretación objetiva, de la interpretación literal sobre el conflicto, no llega a resolver, no llega a concluir algo? Es que en nuestro ordenamiento se ha regulado la interpretación sistemática, ¿ok? La interpretación sistemática eh, básicamente va a operar o va a actuar o se va a aplicar por el juzgador o por el tribunal cuando la primera forma de interpretación no ha sido suficiente, ¿ok? Ya en la primera parte dijimos la interpretación literal de una cláusula, algo más individualista, apartado. En este tipo de interpretación sistemática, lo que se busca es la forma conjunta, ¿ok? Entonces, si nos referimos al artículo 169 del Código Civil, regula que las cláusulas de un acto jurídico se interpretan las unas por las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido de responsabilidad, el conjunto de ellas, ¿ok? Eh, En este punto, lo que la práctica exige para que las cláusulas contractuales no sean interpretadas de manera aislada o fragmentada, sino en conjunto, nuestro ordenamiento o el legislador ha buscado que la interpretación sistemática radique en la premisa de que el acto jurídico constituye una unidad jurídica, una unidad orgánica, ¿ok? Que va a estar orientada a un fin económico, un fin jurídico, o un fin en común, pero integral, ¿ok? Entonces, las cláusulas de un contrato no son oraciones independientes puestas al azar. O sea, no es que se me ocurrió esto, se me ocurrió lo otro y voy colocando independientemente sin que estas no tengan relación entre sí, sino al contrario. Lo que se busca y lo que se tiene es un sentido obligacional
únicamente cuando se analizan en conjunto claramente. Entonces, una palabra, una frase o una condición que leída de manera aislada pueda parecer absurda, no sé, contradictoria, va a cobrar sentido en realidad cuando ésta es interpretada de manera global con las demás cláusulas. ¿Ok? Entonces, en la aplicación práctica del artículo 169, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha resuelto dos directrices que se tienen que seguir metodológicamente, que todo abogado, todo juzgador, o ya sea un tribunal o la persona que vaya a realizar la interpretación del acto jurídico debe seguir, debe dominar. Entonces, la primera directriz es el principio de armonización y no contradicción, que quiere decir que si una estipulación contractual es susceptible de admitir dos significados diferentes, contrarios, se admitirá siempre la que guarde relación con el objeto principal del contrato. ¿Y qué quiere decir esto como consecuencia? Si es que una cláusula tiene dos formas que pueden ser interpretadas, dos maneras en las que, no sé, A y B están viendo que son, o viendo para que cada uno de ellos beneficie, el juez lo que va a hacer es, si es que tiene dos formas de interpretar, voy a admitir la que está relacionada con el acto jurídico, está relacionada con el objeto del acto jurídico y voy a rechazar la que no. Entonces, la primera directriz se refiere a eso. La segunda es el principio de especialidad interna. ¿Qué quiere decir esto? Ante una discrepancia entre una cláusula general y una específica, prevalecerá siempre eh, va a prevalecer siempre la específica, ¿ok? Para representar la manifestación de voluntad de las partes, la cual ha sido detallada y concreta por las partes al momento de realizar o suscribir el contrato, ¿ok? Entonces, la interpretación sistemática es un todo orgánico y coherente, que es lo que dice acá. Cada cláusula adquiere pleno sentido en relación con las demás y no puede interpretarse una disposición aisladamente si genera contradicción interna. Entonces, ¿cuáles son los criterios de aplicación que se debe seguir? Una armonía entre todas las cláusulas, coherencia interna del instrumento, prevalencia de lo especial sobre lo general y subsidiariedad respecto del artículo 168, que es sobre la norma general y la norma específica. Entonces, ¿cuándo se aplica? Cuando el tenor literal es oscuro, ambiguo o contradictorio. ¿Ok? Entonces, si el legislador, perdón, si es que el juzgador o el tribunal hasta el momento ha realizado estos dos tipos de interpretación, la literal, la sistemática, pero pese a ello aún tiene dudas sobre cuál es el sentido de cierta o determinada cláusula contractual o en realidad a qué se refiere el contrato, y se los pongo como un ejemplo. Puede ser de que en un contrato se haya puesto como rótulo, nombre, título, contrato de arrendamiento, pero finalmente las cláusulas contractuales de ese contrato, de ese acto jurídico, tienen o hacen referencia a una compra-venta. Lo que la doctrina dice es de que no se pueden dejar llevar solamente por el título de un acto jurídico o de un contrato, sino que justamente es donde se aplica la interpretación contractual. Si finalmente las cláusulas contractuales hacen referencia a un contrato de compra-venta, en efecto, el título no tiene mayor sentido. Entonces ahí va a tener sentido la interpretación, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decirme las cláusulas? ¿Qué es lo que se ha querido llegar con este contrato, con la manifestación voluntad de las partes? ¿Se ha querido llegar a un contrato de arrendamiento o en realidad se ha querido llegar a un contrato de compraventa? ¿Cuál ha sido la voluntad de las partes? ¿Transferir una propiedad o arrendar una propiedad? Entonces, es en ese momento en el que se entra, en el que entra, perdón,
en juego las interpretaciones. Entonces, si pese a haber aplicado estos dos tipos de interpretación, el juez aún mantiene dudas, el código nos dice que aún hay una tercera forma en la que se debe interpretar. Ok, la interpretación teleológica o finalista. Esto está regulado en el artículo 170 del Código Civil, que señala las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza y al objeto del acto. Estamos ante un canon de interpretación teleológica. ¿Ok? Entonces, el artículo 170 en realidad introduce en nuestro sistema tres conceptos doctrinales. El primer concepto habla sobre la naturaleza del acto, que esta alude directamente al tipo contractual o a la estructura jurídica típica o atípica, porque la estructura jurídica, como saben, o bueno, todos los contratos no están regulados en nuestro ordenamiento, por ende se entiende que son o es una estructura jurídica típica, el cual haya sido elegida por las partes, por las partes. Entonces, entiéndase esta estructura jurídica como un contrato de compraventa, donación, mutuo, fideicomiso, etc., etc. Entonces, cada tipo negocial posee una forma jurídica, un conjunto de normas dispositivas y supletorias propias de ese tipo o estructura contractual que van a guiar el sentido de las prestaciones. ¿Ok? Entonces, cualquier disposición oscura debe resolverse de una forma que concuerde con la esencia jurídica de la figura contractual celebrada. Y es lo que les ponía de ejemplo hace un rato. Si el contrato dice contrato de arrendamiento, las cláusulas son en virtud a una transferencia de un inmueble, eh, es oportuno y es lógico que el juez resuelva en la forma y en la esencia jurídica de la figura contractual celebrada. ¿Ok? Si las cláusulas se refieren a una transferencia, obviamente me voy a inclinar a que en efecto lo que se ha buscado, la manifestación de voluntad en su momento de las partes, es eso, es la transferencia del inmueble. ¿Ok? Y eso es un punto o es algo que lo voy a tocar luego, que justamente también el juez debe analizar el momento. ¿Ok? Todo eso va a implicar. Pero volviendo al artículo 170 sobre la interpretación finalista, el segundo concepto que también introduce este artículo para la interpretación es la finalidad práctica del negocio. ¿Esto qué quiere decir? Que se refiere a la causa concreta de la operación contractual. Entonces, no se trata bajo ninguna circunstancia en realidad de los motivos internos o subjetivos o individuales o secretos de cada contratante, sino de la función económica o la consecuencia que ambos sujetos han deseado alcanzar en su momento y que de manera conjunta, a través de la manifestación de voluntad, han puesto en la mesa. Entonces, las expresiones oscuras, por así decirlo, deben interpretarse siempre en el sentido exacto. Esto en el sentido del contrato y de la realidad social. Esto quiere decir que va a ser en función a lo que las partes procuraron realizar en su momento, lo que quisieron celebrar para que como consecuencia de ello puedan obtener un beneficio por las prestaciones que cada uno de ellos vaya a realizar. Entonces, el tercer concepto del artículo 170, que también incorpora dentro de la teoría de la interpretación, son las circunstancias de la celebración. Este parámetro metodológico obliga a que el juzgador o el tribunal obligue a sumergirse en el entorno histórico, geográfico
profesional, inclusive cultural y social, en la cual nació esta disputa, ¿ok? Las palabras en realidad no significan lo mismo en todas las épocas, eso está claro, ni tampoco en todos los contextos sociales. Es por eso que los usos y las costumbres del momento donde se suscribió el acuerdo y las prácticas entre las personas que celebran este tipo de acto jurídico actúan como guías en realidad, guías obligatorias para dotar de un sentido teleológico a las declaraciones de voluntad que sean dudosas. ¿Ok? Entonces, este tipo de interpretación no solamente va a referirse a un tema estructural objetivo del contrato o del acto jurídico, sino esto va mucho más allá. El contexto, el entorno, el momento en el que esto fue suscrito, en el momento en el que la disputa fue advertida. Entonces, la naturaleza del acto de este tipo de interpretación va en función al género y el contexto del momento, de la situación de la celebración del acto jurídico. ¿Ok? Y lo que les mencionaba, eh, ¿por qué es importante la interpretación que ya anteriormente hemos señalado, la literal, sistemática, la teleológica? ¿Por qué es importante que dentro de estas se incluya la interpretación de buena fe o que esté estrechamente relacionada, concatenada al momento de la realización de este tipo de interpretaciones? ¿Ok? En otro apartado, en el artículo 1362 del Código Civil, se encuentra la buena fe, que señala que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Ahora bien, antes habíamos hablado sobre la literalidad y en esta ocasión vamos a hablar sobre la subjetividad de la interpretación basándonos netamente en la buena fe, ¿ok? Y esto más bien podría entenderse que es algo contradictorio. Si la primera parte, la primera interpretación te dice que el juez o el tribunal debe realizar la interpretación de manera estricta y literal a lo que se ha pactado, esta parte te dice que no, que es subjetiva. ¿Ok? Y como inicialmente les había señalado, nuestro código o el legislador en su momento, al momento de elaborar la forma de interpretación, cogió de ambas, la francesa y la italiana. Entonces, aunque muchos autores han señalado que esta colisión más bien es inexistente entre la literalidad y la buena fe o la subjetividad, se podría decir, ambas más bien operan complementándose. ¿Por qué? Porque en realidad a lo que se refiere el artículo 1362 no es bajo ninguna circunstancia al instinto psicológico o al querer psicológico interno de cada una de las partes contratantes, que como ya les dije, eso es una corriente o una estructura que ya no se usa, ya no se sigue, ¿ok? Sino la intención es más estricta y objetiva, ¿ok? Entonces, para poder nosotros desarrollar esta intención objetiva, cuando el texto gramatical, literal, sea insuficiente, el ordenamiento jurídico nos impuso la obligación de analizar el comportamiento integral de los sujetos en el momento en el que celebraron el contrato. ¿Ok? Entonces, ¿basta únicamente entonces con interpretar las cláusulas o la manifestación de voluntad de las partes? No. Lo que nos dice este artículo es de que en realidad también importa el contexto, no solamente el contexto, sino el comportamiento de las partes, ¿ok? El comportamiento integral de los sujetos cuando celebraron el contrato. Entonces, el contrato no es un acto estático, no se realiza solamente al momento de la firma, sino es todo un proceso, o se podría decir,
son múltiples procesos con distintos actos que concluyen finalmente en la exteriorización de la voluntad. Por eso, para que se pueda descubrir qué pactaron realmente las partes, el juzgador o el tribunal arbitral debe evaluar de forma minuciosa la conducta de los sujetos. Entonces, para que el legislador pueda definir esto, hay 3 etapas fácticas que la doctrina o en la doctrina se ha desarrollado. Estos son eh, las tratativas preliminares, los actos coetáneos y los actos posteriores de la ejecución del acuerdo. ¿Ok? ¿Qué son las tratativas previas? Las tratativas previas que debe tener en cuenta el juzgador o el tribunal se refiere cuando en realidad las partes deciden celebrar un contrato, no firman un documento de la noche a la mañana. No es que se me ocurrió firmar algo, te llamo y ya está. Entonces siempre existe un periodo donde se intercambian correos, cartas, minutas preliminares, errores por aquí, por allá, borradores. Entonces, todo este material que un inicio, si bien puede carecer de una fuerza vinculante, una vez que se celebre el contrato, ya posee un valor interpretativo. Puede ser usado para determinar en efecto cuál era la dirección de esa voluntad de las partes, ya que esto va a revelar también al jugador cuál fue la evolución del pensamiento de las partes. ¿Ok? Ojo que no estamos hablando sobre la intención psicológica o el momento cuál ha sido la que se interiorice psicológicamente a la persona, qué es lo que, cómo estaba, cómo se sentía, ese tipo de cosas que no es lo que se busca, sino cuál era el pensamiento objetivo de las partes, qué es lo que estoy queriendo lograr con esta relación contractual. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tenían que mitigar en su momento y qué cláusulas fueron rechazadas para que finalmente se concrete y se llegue a ese contrato final? Entonces, las tratativas previas se refieren a eso. Todos los actos preliminares sobre los cuales hayan servido como base para que se pueda finalizar el contrato. Entonces, estos actos o estas tratativas previas o actos preliminares, si bien no tienen relevancia en un inicio, si es que hay discrepancia, sí van a ser relevantes, porque eso va a determinar cuál ha sido la finalidad o la voluntad de las partes. Entonces, los actos coetáneos, como segunda, como segunda etapa fáctica para poder determinar, está referida en realidad al contexto exacto en el cual se produjo la suscripción del contrato. ¿Qué quiere decir? El entorno del país, las regulaciones políticas, las declaraciones verbales durante el acto de firma, qué es lo que pasó, y cualquier circunstancia social que rodee el momento de la suscripción o del nacimiento de ese contrato. Entonces, la tercera etapa fáctica es el acto posterior. ¿Qué dice el acto posterior? Esto se refiere a una conducta fáctica que van a desplegar las partes durante la fase de ejecución. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que de las prestaciones se va a ver reflejada cómo es que han entendido las partes sobre este tipo de manifestación, sobre las obligaciones asumidas. Entonces, en efecto, se podría decir que en esta tercera parte fáctica es donde las partes van a requerir de la interpretación. Si es que hay alguna ambigüedad, obscuridad o lo que se haya encontrado en su momento, es justamente el momento de ejecutar el contrato. ¿Ok? Si digamos en su momento, y le vuelvo al mismo ejemplo del contrato de arrendamiento, pero que en realidad era una compra-venta, eh, puede ser de que una de las partes en efecto haya querido arrendar el inmueble,
pero finalmente las cláusulas llevaron a que sea un contrato de compra-venta. En efecto, al momento de ejecutar el contrato y, digamos, una de las partes al momento de querer requerirle la devolución del inmueble diga, oye, no, tú me vendiste. Y el otro diga, no, yo te arrendé. Ok. Y tú le digas, oye, pero aquí una de las cláusulas dice que tú me transfieres el inmueble. Y la otra parte le diga, oye, pero el título dice que es un contrato de arrendamiento. Entonces, cada uno tiene su forma de interpretar el acto jurídico. Entonces, por eso es que es siempre importante para poder determinar o para que el juez pueda realizar una interpretación en conjunto que sean tres tipos de fases fácticas: tratativas previas, las coetáneas y los actos posteriores. ¿Ok? Entonces, esta interpretación, como bien dice en la diapositiva, está regulada en el artículo 1362, que es sobre la buena fe, que es el principio rector de todo ordenamiento civil peruano. En la interpretación exige actuar con honestidad, lealtad, confianza recíproca, proteger la confianza legítima del destinatario, excluir interpretaciones que beneficien el acto como una mala fe y considerar la conducta coherente. ¿Ok? La buena fe objetiva se impone como estándar de conducta, independientemente de la intención subjetiva. Claro, que es lo que les indicaba inicialmente sobre las corrientes. Eh, ok. Finalmente, otra parte de nuestro ordenamiento también regula la regla contra proferentem. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? En este extremo, nos vamos a referir a la interpretación objetiva residual, que regula el artículo 1401. Esto está ubicado estratégicamente también en la sección de reglas generales de la de contratación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? Las estipulaciones insertas en las cláusulas generales de contratación o en formularios redactados por una de las partes se interpretan en caso de duda en favor de la otra. ¿Ok? ¿Por qué el legislador, nos preguntaremos, por qué el legislador ha tenido a bien incorporar esto? ¿Ha querido que nuestro ordenamiento regule esto? Entonces, en realidad se debe tener en cuenta dos pilares para poder nosotros determinar por qué es que se debe aplicar este tipo de interpretación. En primer lugar, es la constatación fáctica de la inmensa simetría contractual, y también porque existe una necesidad de justicia distributiva cuando se trata sobre contratación en masa. Entonces, en la sociedad actualmente, los ciudadanos y las pequeñas empresas ya no negociamos básicamente nuestros contratos cláusula por cláusula. Si quiero esto, quítale esta cláusula, agrégale esta cláusula. Ya no estamos dentro de esa situación de igualdad. Más bien, todo lo contrario, nos enfrentamos diariamente a los denominados contratos por adhesión o a las cláusulas generales de las entidades financieras, por ejemplo. Entonces, de las entidades financieras, de los seguros, de las empresas de telecomunicaciones, de las empresas de transporte, todo eso son contratos generales o contratos por adhesión. ¿Qué quiere decir? Que al final, cuando tú contrates con ellos, no tienes esa libertad de negociar, no tienes esa libertad de poder decir, esta cláusula no me favorece, esta cláusula no la quiero, no, sino simplemente por la necesidad te adhieres al contrato eh, y se desarrolla de esa manera. Entonces, básicamente una de las partes, por así decirlo, la empresa, es la que ostenta un poder, ya sea económico, técnico, sobre la otra. Entonces, es este poder o esta supremacía que le permite redactar de forma unilateral y es invariable todo el contexto del contrato. ¿Ok? Entonces, frente a este poder de predisposición unilateral, la otra parte
el usuario o la persona que se adhiere carece por completo de una posibilidad de modificar esto. Entonces, se va a limitar simplemente a aceptar o rechazar esta estructura contractual en su totalidad para que este, pueda acceder o no al bien o al servicio que se vaya a contratar. Entonces, el segundo pilar que señala este tipo de interpretación es una sanción civil en realidad, fundada en la autorresponsabilidad lingüística. Entonces, ¿quién posee el privilegio y el monopolio técnico de redactar la forma unilateral de un texto? Pues en este caso va a regular no solamente las cláusulas, sino también el destino de la relación contractual. Entonces, tiene el deber legal, esta persona que tiene el poder o la supremacía, de expresarse con absoluta claridad, transparencia y precisión, evitando que los términos sean equívocos, que puedan encubrir ventajas o nuevamente que existan abusos ocultos. Entonces, eh, lo que te dice este artículo es de que en teoría, como uno tenía la supremacía, tenía el poder para redactar sin un margen de cambio, lo que te dice, ok, esta norma, si es que tú realizaste este contrato y solamente lo hiciste por adhesión, no tuviste la oportunidad de poder modificarla, entonces no se va a interpretar a favor de quien la hizo, sino en realidad se va a interpretar a favor de la otra parte, porque tú no tuviste la opción de modificar, tú no tuviste la opción de poder aportar tu manifestación de voluntad, por así decirlo, para que este tipo de cláusula o estructura se modifique. Entonces, lo que te dice esta interpretación es que va a estar en favor de la parte que no haya redactado la cláusula por adhesión, las cláusulas generales. Entonces, claro, y lo que dice acá es, ¿no? Es aplicable en contratos de adhesión, favorece a la parte que no tuvo intervención en la redacción, decide, desincentiva la ambigüedad deliberada, que esto va a ser como consecuencia de que en efecto las entidades financieras o las empresas grandes pues actúen con veracidad. Entonces, y también está reconocida por el INDECOPI y por el Poder Judicial. Esto yo lo he visto bastante y eso suele ser aplicado por el Poder Judicial y en teoría por INDECOPI, en realidad, perdón, en la práctica por INDECOPI, que es donde más casos de interpretación de contratos de adhesión es que se ven. Eh, ¿Qué sigue? Ok, ya como una manera de conclusión y para concluir, estos son ejemplos de aplicación de la interpretación contractual del acto jurídico. La interpretación objetiva, que inicialmente vimos que era la interpretación literal, eh, se pone como ejemplo acá, ¿no? Un contrato de arrendamiento establece plazo de un año. El arrendatario alega 360 días hábiles y el arrendador sostiene 365 días naturales. La solución, el tenor dice, en un año es claro en el uso común 365 días naturales. No cabe interpretación distinta y se aplica el artículo 168. Claro, en efecto, el Código Civil regula los días naturales. Entonces no se habla sobre días hábiles. Entonces ahí sobre esto ya el tribunal o el juez o lo que fuese no va a hacer una interpretación distinta a esto. O sea, no puede usar otras cláusulas para decir, no, sí, acá eran días hábiles o lo que fuese. Entonces es literal lo que dice. No cabe una estructura posterior distinta sobre la cual se puedan basar para tratar de interpretar otro tipo. Y es lo que les dije inicialmente, ¿no? O sea, lo que se busca es la seguridad jurídica en realidad. Entonces, la segunda interpretación, la sistemática, como ejemplo, dice, un contrato de compra-venta en la cláusula tercera fija como precio $50,000. La cláusula octava menciona precio equivalente en soles según tipo de cambio. Hay una aparente contradicción. Sin embargo, leyendo ambas cláusulas en conjunto, se concluye que el precio es en dólares
con referencia al tipo de cambio solo para efectos registrales. Entonces, ¿qué es lo que les decía, no? Inicialmente, puede ser que una cláusula por sí sola pueda o se puede interpretar de una manera, pero vista de otros ángulos o en conjunto, se le va a dar el sentido que merece y que las partes querían en un inicio. La tercera, que es la interpretación teológica, artículo 170. Un contrato de distribución exclusiva no especifica el territorio. Las partes discuten si abarca todo el Perú o solo Lima. Entonces, analizando la finalidad práctica, que es expandir la red de ventas a nivel nacional y las circunstancias de celebración, reuniones previas sobre la cobertura nacional, el juez determina que el territorio es todo el Perú. Y justamente es lo que les indicaba inicialmente. La interpretación no solamente se va a basar en la estructura contractual, no solamente se va a basar en la literalidad contractual, sino se va a basar mucho más allá de eso, en el momento, la circunstancia y qué es lo que se quería preliminarmente buscar con ese contrato, ¿ok? Y si en efecto en el contrato no está, pero si está en actos previos, sí se puede determinar que en efecto se refería, en este caso en concreto, ¿no? Que sí se refería a que el contrato de distribución era en todo el territorio. ¿Por qué? Porque, no sé, la empresa quería en realidad abarcar más sitios del Perú, pero posteriormente se arrepintió y dice, no, ¿sabes qué? Acá no pusimos, pero ¿cuál era el objeto de eso? ¿Cuál era la negociación previa? Que en efecto sí se quería que se haga una distribución a todo el Perú. Entonces, para eso es que sirve la interpretación contractual. Em, sí, con esta parte concluyo. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Sí, John. Bueno, yo tengo una pregunta, pero antes te quería agradecer por la exposición. Sé que es un día sábado, es un día complicado, pero siempre nos gustó, o nos gusta, mejor dicho, tener un pequeño espacio para hablar sobre el derecho civil en específico. Y bueno, ahora respecto a mi pregunta, hubo todo un debate anteriormente sobre si esos tipos de interpretaciones son normas imperativas o no. No tanto la discrepancia entre la interpretación literal, sino más bien en la interpretación sistemática, teleológica, ya que se entiende que las partes, al celebrar su contrato, se rigen por normas, bueno, normas entre comillas, o normas entre las partes, mejor dicho, para poder hacer o no hacer, o que tenga eficacia o no eficacia ciertas conductas, ciertos acontecimientos, tal vez. Entonces, se puede prescindir tal vez de la interpretación teleológica o de la interpretación sistemática. No sé, yo me imagino, por ejemplo, si yo estoy celebrando un contrato y solamente quiero que tenga una interpretación literal, más no sistemática por un capítulo en específico, se puede pactar en contrario de la interpretación sistemática. A ver, en principio no se podría prescindir en absoluto de ningún método de interpretación, porque finalmente em, eso es lo que va a dar mayores luces a que un juez o un tribunal arbitral pueda resolver la causa. ¿Ok? Entonces, si es que tú vas a limitar la estructura de la interpretación, en efecto, estarías cayendo no sé, un saco roto, por así decirlo, porque finalmente no se va a llegar a la finalidad que es justamente dirimir o resolver ese conflicto. Entonces, yo recuerdo y haber leído en su momento también una resolución de la Corte Suprema que lo voy a buscar y se los voy a pasar. En efecto, lo que decía, la esencia o la finalidad de la voluntad de las partes es justamente concretar ese negocio jurídico. Entonces, la esencia o l- la parte de la buena fe lo que hace es de que no limiten a ninguna de las partes. O sea, ¿cuál sería la finalidad de limitar la interpretación
o no se podría pactar, que es lo que dijo la Corte Suprema, limitar la resolución de este conflicto. Entonces, desde mi posición, no sé si ustedes tienen otra, yo creo que no se podría expresamente pactar, y en todo caso que si se hace, esa sería inválida, que el juez pueda simplemente limitarse a un tipo de interpretación, porque finalmente lo que te dice y la esencia y la doctrina te indica es de que justamente si es que tú con una sola interpretación no puedes alcanzar y resolver el conflicto, tienes que seguir y seguir y seguir y usando los tipos de interpretación. Gracias. Judy Aedo. Sí, con respecto a justamente la pregunta de Joseph, quería preguntar si es que no opera el acuerdo entre las partes, porque tengo entendido que tanto en civil puede haber como que el acuerdo de la parte puede ser tipo legal. Entonces, ¿por qué no operaría en estos casos? Si es que se busca resolver el conflicto, se entendería que en otros ejemplos, digamos que el acuerdo de las partes concordaron de que solamente se va a ver su caso en una primera instancia y no en otras instancias. Entonces, ahí como que no se resolvía tanto el conflicto, pero se respeta el acuerdo entre las partes. Pacta sur servanda, si bien recuerdo que es así. Claro, pero recordemos que el pacta sunt servantas tiene que estar acorde al ordenamiento. ¿Ok? Tú no puedes limitar, que es lo que tú decías, no ir a una segunda instancia. No puedes limitar si es que dentro de la Constitución, que es la Carta Magna, te dice que sí, tú tienes el derecho. Entonces tú no puedes limitar. Es como en el derecho laboral. Tú no puedes pactar derechos en, en menor o en desfavor del trabajador. O sea, son cosas que puede ser que sea un acuerdo de partes, pero no puede ser que este no sea en beneficio más bien de las partes. Entonces, claro, tú puedes pactar eh, como dices, el pacto observante entre partes y pueden pactar lo que deseen, pero claro, esto tiene que estar acorde al ordenamiento jurídico. O sea, no tiene que ir en contra de ello ni tampoco en algún momento vulnerar algún derecho. También tengo otra pregunta. Ujú. Si digamos que se hace como un arrendamiento y una de las partes que no es el que ha redactado el documento que se va a adherir a ella, digamos que es de zona rural. Entonces, como que algunos acuerdos o el contrato de arrendamiento como que tiene términos técnicos. Entonces, se operaría de acuerdo a eso de orden específico la interpretación, o sea, se operaría de acuerdo al orden que se da para la interpretación. No te O entendí, de, no te entendí, ¿podrías repetirme la pregunta, por favor? O sea, digamos que A y B hacen un acuerdo de un contrato de arrendamiento. Y Ok. la cosa que A, que se va a adherir de ese documento que quiere arrendar justamente, es alguien de zona rural. Y en el acuerdo o en el contrato, pues tiene términos técnicos y como que no se entiende muy bien. Entonces se operaría de forma ordenada la interpretación objetiva o de frente sería, no sé, a la buena fe. A ver, creo que más o menos entiendo tu pregunta. En teoría, lo que te dice no solamente la doctrina, sino también la jurisprudencia, es que en efecto hagas escalonadamente la interpretación. Pero claramente, si es que aquí no es un conflicto sobre la literalidad, no es un conflicto sobre el conjunto de normas, sino en efecto sobre una desigualdad, porque acuérdense que lo que les dije justamente antes de finalizar era que se tenía que analizar también la simetría entre las partes. Entonces, si en esta ocasión tú dices, claro, es una parte que suscribió un contrato por adhesión, no sé, una persona ignorante, claramente todo eso va a ser de que el juez en su momento diga claramente quien estaba suscribiendo el contrato no sé, conocimiento sobre esto. Entonces, si va a ir más por ese lado, yo creería que, claro, el juez al momento de interpretar, o sea, en efecto y obligatoriamente tienes que aplicar todos.
pero no necesariamente, como en este caso en concreto, vas a aplicar la literalidad, la interpretación sistemática. O sea, eso no es el conflicto. Entonces, podría verse que estás pasando directamente a una interpretación posterior, pero en efecto, lo que se debería hacer es seguir el orden. Ok, gracias. El siguiente creo que es el compañero Kevin. Sí, buenas tardes a todos. Doctor Young, mi pregunta es respecto al principio o a la interpretación de conservación del acto o negocio jurídico, ¿no? O del contrato en este caso. Entiendo que eso no está regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Más o menos, ¿cómo se aplicaría, doctor, en torno a esta interpretación contractual que nos ha explicado? Si nos podría dar de repente más luces, ¿no? Gracias. Su micrófono, doctor. Está silenciado. Perdón, estaba hablando solo. A ver si le entendí bien la pregunta. Se refería cómo se aplicaría, cómo se aplicaría el principio de conservación del acto, ¿cierto? Esa fue la pregunta. Sí, O el doctor, objeto del exactamente. acto. Ok. Sí. Yo lo podría poner como un ejemplo que es el que he venido diciéndoles. En el contrato de arrendamiento, que solamente tiene como título contrato de arrendamiento, finalmente correspondía a un contrato de compra-venta. Lo que básicamente en su momento se quiso hacer es la celebración de una transferencia, el contrato de compra-venta. Entonces, pero claramente siempre la disyuntiva viene no solamente por un error en la lingüística, sino puede ser por la mala fe de una de las partes. Entonces, la parte que transfirió de pronto ya no quiso y quiero hacer valer de que en efecto es un contrato de arrendamiento. ¿Ok? Entonces, el juez al determinar este tipo de interpretación, eh, lo que va a hacer es analizar el contexto. ¿Cuál ha sido la finalidad? ¿Cuál es el objeto de este contrato? Si finalmente dentro de esto puede verificar que han habido correos o minutas preliminares de una transferencia donde sí en efecto decía compra-venta y no decía contrato de arrendamiento, lo que el juez va a aplicar es en efecto, o sea, lo que va a prevalecer es el objeto del acto. ¿Cuál ha sido el objeto de esta manifestación de voluntad o la suscripción de este acto jurídico? La finalidad ha sido transferir el inmueble. Entonces lo que va a hacer es interpretar en ese sentido, interpretar que en efecto lo que se quería y lo que las partes querían era transferir el inmueble en esta ocasión. Entonces yo lo entiendo, yo lo aplicaría de ese modo el principio de la permanencia del objeto del acto. Entiendo, doctor, que sería básicamente como un complemento, así como la interpretación de buena fe y el contraproferente en el caso de contrato por Sí, adhesión, ¿no? Algo sí, así sí, como un sí. complemento, ¿no? Transversal. Exacto, exacto, exacto. Claro, son interpretaciones transversales, exacto. Claro, y como no está reconocido expresamente en el derecho positivo, entiendo que jurisprudencialmente o en la práctica se aplica, digamos, ¿no? Exacto. Listo, doctor. En efecto, Gracias. sí. Una segunda pregunta, lo último. Con respecto al artículo 1361 que está en la parte general de los contratos, habla, digamos, de que se presume que la declaración expresada, dice, ¿no? El contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe de probarla, ¿no? Entiendo, Ujú. digamos, que no sé si cómo le parece, doctor, que hay como que cuando dice declaración expresada se refiere, digamos, al sistema objetivo, ¿no? A lo que literalmente, digamos, está en el Literal, contrato. exacto. Ujú. Y si es que se quiere probar lo contrario, que no haya esa coincidencia común entre las partes de la voluntad, sería básicamente, digamos, el sistema subjetivo o usted qué cree, doctor? Sí, exacto. Si es que tú quieres probar lo contrario, claro, ya Ujú. te irías por una interpretación subjetiva. Ya no nos vamos a basar netamente en la literalidad o lo que ellos han pactado o han querido pactar, pero Claro. claramente si es que tú quieres en esencia determinar cuál ha sido el objeto del acto jurídico, claro, me voy a ir sobre las interpretaciones subjetivas.
Entiendo, doctor. Mire, lo último, doctor, porque me acaba como que de venir a la mente la duda. La interpretación finalista que está en el código que nos ha explicado es una especie de mixto, digamos, porque, digamos, toma en cuenta los hechos y la voluntad, digamos, ¿no? Solo que plasmada de forma objetiva, ¿no? Y todo este orden escalonado para interpretar contractualmente con todos estos métodos que nos ha explicado en orden, es el sistema mixto que mencionaba al principio, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Porque finalmente, claro, no solamente se va a basar en la objetividad que está dentro del contrato, sino en la subjetividad que envolvió todo la celebración del acto jurídico. Sí, Claro, la subjetividad, digamos, de alguna forma también como que objetivizada, se podría decir, ¿no? claramente, sí. Entiendo, Sí. doctor. Perfecto, muchas gracias. Me quedó todo claro. Bien, no sé si alguien más desea preguntarle al doctor, sino para ya culminar la sesión. Y si fuera tan amable, doctor, si nos podría pasar las diapositivas, me están preguntando algunos de mis compañeros si es que es posible. Sí, sí, sí. Les voy a pasar a Maricelo. A Maricelo, yo me contacto con ella y se lo paso. Perfecto, muchas gracias. Doctor, podríamos tomar una pequeña captura con las cámaras prendidas de los demás chicos también? ¿Mi cámara está apagada? Sí. Lo siento. No se preocupen. Pueden prender sus cámaras, chicos, para ¿Se tomar una ve? No sé captura. si se ve. Creo que acá me sale que no se ve todavía. No, no se ve. A ver, voy a dejar de compartir tal vez por eso. No se ve, ¿no? No. Ahora, no se ve. Me parece que está mal. No sé si mi internet. O me vuelvo a conectar. No sé si lo hago. Sí, no hay problema, doctor. A ver. Creo que se está demorando. Estoy conectado por el celular. No sé si esto sirva. Sí, ahí se ve, doctor. Sí. Ya. Ya. A ver, chicos, prendan sus cámaras o yo seré el único que aparezca en la foto. Ahí está. Bien. Ahí está. Bien, a ver, justo están prendiendo. Ya, perfecto, voy a tomar una foto. A ver, un momento.
Ya, ahora sí. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Y bueno, esperemos volvernos a encontrar esta vez ya de forma presencial. En la facultad siempre está bienvenido por nosotros. Y bueno, cualquier cosita ya, me imagino que le voy a pedir las diapositivas a Mari. Y, y nada, doctor, agradecerle. Muchas gracias. Ok, no hay problema. Gracias a ustedes, muy bien por la invitación.